Muy buenos días amigos, gracias por acompañarnos a nuestro estudio, esta transmisión en vivo de nuestros estudios consecutivos de la Torá. Como ustedes saben, bueno, pues ya llevamos algún tiempo haciendo algunos análisis de los capítulos verso por verso desde Génesis, y en esta ocasión pues estamos de fiesta porque iniciamos el capítulo 1 del libro de Levítico. Eh, Así es de que pues muchas gracias a todos ustedes, a los que nos han estado acompañando, eh, porque de alguna manera nos ha motivado mucho para continuar estudiando, para continuar analizando, profundizando acerca de cuál es la voluntad de Dios para todos los que le amamos, para todos los que decimos ser de Dios, ser de Yeshua y seguir la fe, ser fieles a sus mandamientos, ser fieles a la forma de vida que Él quiso que su pueblo tuviera en preparación para la vida eterna. Así es de que este recorrido, todas estas ocasiones, todas estas sesiones, todos estos días de reposo en los que nos hemos gozado con la compañía de ustedes, para nosotros es de mucha bendición. Para mi esposa, para mis hijos, como familia, nos sentimos muy honrados por su compañía. Y pues bueno, siempre tratando de hacer lo mejor que esté a nuestro alcance, de manera simple, de manera sencilla. Nuestra intención no es hacer cosas que no tenga que ver con un llamado específico que consideramos que tenemos, eh, hasta que el Señor lo disponga. Y esto es transmitir su palabra, transmitir su mensaje, lo que Dios quiso que su pueblo entendiera, aprendiera, que todos nosotros aprendiéramos a través de su palabra escrita, dejando de lado toda controversia relacionada con interpretaciones humanas, dejando de lado toda confusión que es generada precisamente por interpretaciones de argucias, etcétera, infinidad de actitudes que en ocasiones el hombre lleva a cabo con un propósito, pues puede ser un propósito personal, puede ser propósitos eh, protagonistas, eh, con, con una falta de objetivo en relación a que quien tiene que brillar, quien tiene que ser conmemorado, festejado, eh, es Jesucristo, Yeshua, en todos los sentidos. En todos los sentidos, el mensaje que tiene que dar cualquier siervo de Dios es precisamente la honra al Hijo, no a ninguna otra persona que se considere que pudiera en un momento dado ser muy audaz, muy inteligente, haber hecho aportes importantes. Eso no se descarta, pero es un aspecto diferente. El tema de tu fe y de mi fe tiene que estar siempre enfocada a nuestro Señor, al Dios de Israel y al Hijo, a Yeshua. Y una vez que hacemos esto, entonces transmitir su mensaje con ese propósito, con el propósito de rendir un culto a nuestro Señor. Y es así como entonces nosotros tendríamos que considerar el cómo es que el Señor con qué propósito estableció su ley. Y bueno, es así como vamos a comenzar uno de los libros, más bien el libro más técnico de la Torah, en todos los sentidos. El libro más técnico relacionado con
los sacrificios, el sistema sacrificial que involucra los sacrificios mismos, como el sistema sacerdotal y todo el tema de la purificación, la santificación. Son tres aspectos importantísimos que hoy en día tienen vigencia en nuestras vidas. Así es de que el propósito de estos análisis que vamos a tener en cada uno de estos capítulos del libro de Levítico tiene ese objetivo. Porque si nosotros consideramos que el libro de Levítico es la expresión divina del proceso de restauración, que en un momento dado se perdió por causa del pecado original, y que como consecuencia Adán y Eva fueron expulsados del Edén. En ese sentido, la decadencia del género humano prosiguió. Si nosotros recordamos en los estudios que tuvimos de Génesis, esta decadencia prosiguió y hasta el punto en que incluso los llamados Ben Elohim, los hijos de Dios, identificados en Génesis capítulo 6 como los ángeles caídos, perdón, Está muy bajito el volumen. voy a poner un micrófono para ver si mejoramos un poquito el sonido. Permítame un segundo, por favor. Bien, vamos a ver si mejoramos un poquito el sonido, pero aparte voy a elevar un poquito la voz. Sí, les decía entonces que en capítulo 6 de Génesis, si ustedes recuerdan, pues se da se identifica a estos seres celestiales que se corrompieron y que, como lo dijera Judas en la carta de Judas, ahí se describe que estos seres abandonaron su propia morada y pecaron contra Dios, mezclándose con mujeres ajenas, perdón, con mujeres humanas, y dando como resultado, ¿qué fue lo que dio como resultado esta mezcla, consecuencia de la desobediencia de estos seres celestiales? Pues una alteración genética en los descendientes a consecuencia de esta unión, como consecuencia de la depravación de la humanidad en aquel entonces. Así que Dios escogió a Noé y a su familia para iniciar entonces una etapa de restauración después de haber exterminado toda carne sobre la tierra. Ustedes recordarán que efectivamente el juicio del Señor tuvo este propósito, tuvo este objetivo, terminar con toda carne sobre la tierra. Pero dice la escritura que con toda carne sobre la tierra, y eso es importante, lo analizamos en su momento, porque el aspecto espiritual de estos seres angelicales continuó incluso después del diluvio. Y la consecuencia fue de que después continuó habiendo gigantes en la tierra. Así es de que a través de las generaciones de Noé, un descendiente de Sem, un hijo de Taré, recordarán ustedes, Abraham, a quien Dios llamó para salir de su tierra y de su parentela, con quien Dios en un momento dado haría un pacto con él y con sus generaciones después de él. Y así que el pacto se extendería entonces y se confirmaría a través de los patriarcas de Israel. Los patriarcas de Israel identificados como Abraham, Isaac y Jacob. Ese pacto establecido por Dios, confirmado a través de los patriarcas, tendría el propósito de restaurar aquel pecado original. ¿Mediante qué? ¿Cómo? Mediante la enseñanza didáctica del culto en honor por parte del pueblo hacia su creador, hacia Dios. Este culto cumpliría el propósito de enseñar al pueblo que la única forma de tener comunión con Dios, ¿cómo es? A través de la santidad. En este proceso de restaurar, a través de la santidad, habiendo sido entonces purificados de la maldad
que contrae el pecado y en este proceso el pueblo de Dios tendría que tener muy claro que para tener comunión con Dios por causa de la naturaleza de la carne, a fin de cubrir su pecado natural, debía entonces ofrecer sacrificios. Aquí empieza la enseñanza didáctica. Es en ese sentido la esencia del sistema sacrificial que fue expuesto en el libro de Levítico y cumple la función de hacer consciente al hombre de su condición natural, siempre, frente a la divinidad del Eterno. Imagínate la conciencia del hombre al tener que sacrificar un animal inocente por causa de su pecado. Está impresionante. Para lo cual entonces Moisés recibió un mandamiento de la construcción del tabernáculo, un lugar que cumpliría este propósito en el anhelo del corazón de Dios. Porque lo que quiere el Padre, ustedes lo saben, y lo vimos en el libro de Éxodo, ¿qué es lo que quiere el Padre? Habitar entre su pueblo. Y de acuerdo al análisis del libro de Éxodo que en su momento tuvimos, el tabernáculo efectivamente, en toda su construcción, como en todos los elementos que lo componían, en su interior, fue una representación clara del Edén que se perdió por causa del pecado original. De manera que el libro de Levítico entonces nos enseña que la presencia de Dios es tan poderosa y tan llena de santidad que en el tiempo del templo, del tabernáculo primeramente, y después del templo en Jerusalén, Israel era consciente de que el sumo sacerdote con su investidura reflejaba las condiciones con las que el hombre podría en algún momento dado estar frente al Eterno, de una forma apta. Ese era el reflejo y el anhelo de cualquiera del pueblo. Imagínate verse representado a través del sumo sacerdote que podía estar en la presencia de Dios. Esta circunstancia cambiaría a partir de cuándo, a partir de la venida de Jesucristo, quien profetizando la destrucción del templo de Jerusalén anunciaba el tiempo en el que el acceso al Padre entonces ya no sería a través de sacrificios mediante los cuales el hombre pudiera tener esta cobertura de su pecado por causa del sacrificio de un animal inocente. ¿Por qué? Porque el sacrificio del Hijo de Dios entonces vendría y vino a ser la provisión suficiente y para siempre de la expiación del pecado del hombre. El libro de Levítico tiene diversos mandamientos, ustedes lo van a ver, y es importante que vayamos aprendiendo a identificarlos, vayamos tomando nota. Aquí sí vamos a tomar nuestro cuaderno para que en un momento dado podamos tener claro cómo está dividido el libro de Levítico. Porque el libro contiene diversos mandamientos que tuvieron el propósito de establecer una forma en que Israel no muriera por causa de su pecado. Por eso es tan importante el libro de Levítico. Y al mismo tiempo que a través del servicio sacerdotal, nosotros vamos a estar viendo reflejado, proyectado al sumo sacerdote en el tabernáculo celestial. Esto es muy importante, lo hemos visto, lo hemos comentado desde el principio de los estudios de Génesis. Lo importante, lo interesante, lo que más vale la pena de estudiar la Torá, y en este caso el libro de Levítico, es que en cada estudio tú en tu mente trates de entender cuál fue el propósito de cada mandamiento, de cada sacrificio, de cada ofrenda, de la forma, incluso los elementos que se usaron, la representación de los elementos, todo absolutamente, y lo aterrices hoy en día en tu vida. Eso va a ser fascinante, porque entonces te va a cambiar la perspectiva de tu fe. Fíjate lo que te estoy diciendo. Si tú lo entiendes de esta manera, conectas la Torah con la forma de vida que tienes hoy
y tu culto a Dios hoy en día y la forma en que tienes que vivir tu fe hoy en día va a cambiar la perspectiva de tu fe. Por eso es tan importante que no te distraigas en comentarios ajenos a la Torah, en opiniones de rabinos o cualquier otro tipo de comentarista que se separa de lo que tenemos escrito en la palabra de Dios. Somos ovejas, y si somos ovejas, tenemos un pastor. Entonces el pastor nos está llevando por un camino. No importa si unos somos más torpes que otros, a final de cuentas somos ovejas. Pero tengamos cuidado de no seguir a otra oveja, porque a final de cuentas también es torpe. Sigamos al pastor, sigamos por el camino. ¿Ok? Entonces, esta manera cuando nosotros hablemos del sumo de los sacerdotes, del sumo sacerdocio, en fin, en todo este aspecto de Levítico, vamos a ver proyectado a Yeshua y lo que está haciendo hoy en día en el tabernáculo celestial, tal y como lo expuso el autor de la carta a los Hebreos. Estos mandamientos los podríamos clasificar nosotros en tres tipos, tres aspectos, tres rubros generales. Lo relativo en todo el aspecto de los rituales. Otro aspecto, otro rubro es en todo lo concerniente a los sacerdotes, ¿sí? Y el otro, todos los mandamientos relacionados con el tema de la pureza. Y bueno, primeramente, el rubro de los rituales, nosotros vamos a ver expuesto de los capítulos 1 al 7 y de los capítulos 23 al 27, de los primeros y los últimos, todo el tema de los rituales, los sacrificios, etcétera. Todo el aspecto ritual lo vamos a ver en estos capítulos, una vez más, de los capítulos 1 al 7 y de los capítulos 23 al 27. Ahora, todo el rubro relacionado con los sacerdotes, los mandamientos para los sacerdotes, las labores que tenían que llevar a cabo los sacerdotes, leyes específicas, especiales para los sacerdotes, lo vamos a ver de los capítulos 8 al 10 y de los capítulos 21 al 22. El tercer rubro general lo vamos a ver, tiene que ver con las leyes de pureza, ¿sí? Leyes de santificación, de pureza ritual, que tiene que ver con los aspectos, y esto lo vamos a ver de los capítulos 11 al capítulo 15, y del capítulo 18 al capítulo 22. ¿Ok? Entonces, las leyes acerca de los rituales nos exponen la sombra de lo que hoy en día representan los sacrificios vivos. Aquí ya empezamos a aterrizar. ¿Por qué? Porque ya a diferencia del tiempo de Yeshua, ellos no tenían la proyección del Nuevo Testamento como hoy en día nosotros lo tenemos. Y esa es una gran ventaja. Porque a través del Nuevo Testamento nosotros vemos plasmado cómo es que los apóstoles y Jesucristo mismo enseñó y toda su enseñanza refleja todo este aspecto de la Torah, todo el sistema sacrificial. Todos los mandamientos de la Torah están reflejados en el Nuevo Testamento. Y esa es una superventaja que tenemos hoy en día, que en su momento los apóstoles en el tiempo de Yeshua pues no tuvieron, aunque ellos tuvieron, por supuesto, una superventaja por tener la revelación especial, pero toda la demás gente, el pueblo, no tenía todo esta enseñanza escrita. La estaban recibiendo a voz por parte de los apóstoles. Así de que las leyes acerca de estos rituales están expresando, una vez más, reflejan lo que hoy en día tiene que ver con el sistema sacrificial. El apóstol Pablo habló de esto y porque él sabía que este sistema sacrificial
en el templo, en su tiempo, llegaría a su fin. Y él habló de la forma en que para nuestra época deberíamos comprender esta parte tan importante de nuestra fe. La carta a los Hebreos, perdón, a los Romanos, capítulo 12, el versículo 1 dice, así que hermanos, fíjense lo que dice Pablo, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Te estás dando cuenta? Está hablando del sistema sacrificial. Santo, es decir, un sacrificio vivo. ¿Qué tenía que ver esto con el sistema sacrificial? Porque lo que se ofrecía literalmente el sistema sacrificial eran cuerpos de animales inocentes sacrificados. Santo, dice, sacrificio vivo santo. ¿Qué significa santo? Ser apartado. Kadosh, la palabra griega para Kadosh, para ser apartado, consagrado. Entonces la expresión del apóstol Pablo también se refleja en el sistema sacrificial, porque los animales que tendrían que ser sacrificados tendrían que ser puros, limpios, es decir, apartados por causa de su pureza, de su limpieza, de su perfección. Dice la escritura, tendrá que ser un animal perfecto, sin mancha. Aquí estamos nosotros reflejados en aquellos animalitos. Santo, agradable a Dios. ¿Por qué agradable a Dios? Porque cumple con la expectativa, con los requisitos establecidos por el Señor a través de su sistema sacrificial, que es vuestro culto racional. Una vez más, el culto está haciendo referencia al culto que Dios enseñó a Israel a través del establecimiento del tabernáculo y todo el sistema sacrificial desde entonces. ¿Te das cuenta que es fundamental entonces para poder entender el Nuevo Testamento, que entendamos toda la Torah, todos los mandamientos que Dios nos dejó en los 5 libros de Moisés? Y fíjate, dice, porque esto, cuando tú hagas esto en tu vida de hoy en día, cotidiana, de forma cotidiana, entonces estarás llevando a cabo un culto racional. ¿Qué significa esto? La palabra racional en el griego es la palabra lógicos, que significa lógico. Un culto lógico, que tenga sentido, que tenga lógica. Entonces, cuando tú comienzas a llevar a cabo un culto racional hoy en día, tiene sentido con tu fe, con la fe que dices tener, con tu fidelidad a lo que ya aprendiste. Entonces es imposible que tú solamente con el Nuevo Testamento pretendas ser fiel. ¿A qué? Si en el momento que tú leas la carta a los Romanos y que Pablo está hablando de la Torá, simplemente no lo conectas porque no conoces la Torá. Te das cuenta que no vale la pena perder el tiempo en cursos, y miren, muchos cursos se hacen con el propósito de ayudar, y eso es bueno, eso es muy bueno. Pero, pero es algo extra. Lo más importante, lo fundamental es que estudies la Torah. Lo hemos repetido muchas veces, a diferencia de cualquier otro libro, la Biblia es un libro espiritual. Y en el momento en que tú de todo corazón quieres conocer a Dios a través de su palabra, el Espíritu de Dios espiritualmente de forma sobrenatural va a comenzar a abrir tu entendimiento. Yo lo constaté. Hay miles de gentes que pueden constatarte esto. Que siendo tan comunes y corrientes nosotros, sin ser gentes especiales, hemos tenido el gran privilegio de conocer su palabra, de profundizar en su palabra.
Y eso no nos hace mejores que nadie, porque eso lo ha hecho el Espíritu de Dios. Por eso mi consejo es de lo que yo mismo he vivido, mi esposa, mis hijos hemos estado viviendo como familia. Estudiemos la Biblia. No pierdas el tiempo en otro tipo de cosas como lo más importante. A final de cuentas, eso en un momento dado puede ser como un extra que te puede ayudar a entender ciertas cosas. Y eso si han tenido cuidado de no desviarse de la Torah, de la palabra escrita. Porque si ya se desviaron y comienzan a hablar de temas eh, religiosos, pues ya en su curso ya no sirvió para nada. Hablo de manera general en todas las religiones, tanto en el cristianismo, tanto en el catolicismo, tanto en el judaísmo, tanto en las raíces hebreas, el judaísmo mesiánico. Todos absolutamente se han creado una serie de cursos que a final de cuentas lo único que han hecho es hacerle perder el tiempo a la gente en lugar de enfocarse de la forma un poco lo más posible sencillo que se pueda para transmitir la palabra de Dios. El apóstol Pablo lo hizo de esta manera, pero créanme, se tomó su tiempo para hablar de la Torah. No fue solamente en ese, como que desconectando la Torah. De otra manera no tendría ningún sustento. Si Pablo, el apóstol Pablo, tuvo en repetidas ocasiones, el anhelo de hablarle a la gente, a su pueblo, a los judíos, y luego a los religiosos, imagínate si los religiosos no habían leído la Torá, pues por supuesto los libros, en las sinagogas era lo que se hacía, se leían los libros, los rollos de la Torá. Yeshua llegaba a la sinagoga y leía las profecías. Así es de que es fundamental que no perdamos el tiempo y nos enfoquemos para tratar de conocer a Dios a través de su palabra. Las leyes rituales entonces también a nosotros nos ilustran la forma en que se debían guardar las 7 fiestas anuales. ¿Por qué? Porque en el tiempo del tabernáculo y del templo, el aspecto ritual de cada una de las fiestas era fundamental. Por eso hoy en día no es correcto que tú te vayas con la idea de que tú sí estás guardando las fiestas como dice la escritura, como debe ser. Mira, sí puedes hacerlo, pero habrá que ver de qué manera lo estás haciendo. Si estás haciendo esta conexión, haciendo un culto racional de hoy en día, como ya lo acabamos de ver. ¿Por qué? Porque si y te lo digo por experiencia propia. En su momento aprendimos que para celebrar determinada fiesta, ya sea Pesach, ya sea panes sin levadura, etcétera, las 7 fiestas, tendríamos que llevar a cabo ciertos aspectos rituales, ¿sí? Que de alguna manera a nosotros como que nos daba la certeza de que estábamos celebrando la fiesta como dice la Biblia. Sin embargo, esto fue un error. Fue un error porque muchas de las cosas que comenzamos a hacer tienen que ver con un aspecto ritual judío ajeno a la Torah. El pueblo judío a través de los siglos sobre todo a partir de que les fue quitado el templo por la destrucción, lo que hizo el pueblo judío a través de los rabinos fue eh, llevar a cabo ciertas como que interpretaciones y crearon ciertos mandamientos. Y esto es muy importante que lo observes, porque para ellos son mandamientos. Es decir, ellos dicen, para celebrar Pesach, tú tienes que llevar a cabo esto y esto y esto y esto, y son mandamientos. Y si no lo cumples, entonces no lo estás haciendo bien. No estás haciendo, no es apto tu celebración de Pesaj. Y cuando te das cuenta, resulta que entre los mandamientos, entre el aspecto ritual, está el ceder de Pesaj.
¿Qué significa esto? Es el orden de tu mesa, el orden de la celebración de tu Pascua en tu mesa, en donde debe de ir ciertos elementos en el plato, que representan aspectos totalmente diferentes a lo que fue establecido en la Torah escrita. Y en ocasiones esto que te enseña, porque es judaísmo a final de cuentas, eso es judaísmo, y, y en el peor de los casos es una mezcla de judaísmo con cristianismo, porque meten a Yeshua, ¿sí? Y es una situación totalmente atroz, porque te está desconectando de la celebración como debe ser. Cada una de las 7 fiestas hoy en día te debe conectar en tu celebración, en tu culto, a Yeshua y al Dios de Israel. Todas, absolutamente todas. Pero resulta que cuando tú aprendiste todo este tipo de cosas, hacías todo lo que te enseñaron y Yeshua ni siquiera se aparecía. O sea, no estaba en tu celebración. Eso es lógico porque el judío no cree en Jesucristo, en el Hijo, y mucho menos que Dios tenga hijo. Entonces tú que dices creer en Yeshua, de repente te enseñaron judaísmo y al rato nada que ver. Algo, una práctica muy común, por ejemplo, en las raíces hebreas, que antes de cada celebración, antes de cada fiesta, tienes que hacer tu tevila. Y la haces o sea, una enseñanza totalmente distorsionada en donde Yeshua no aparece para nada. En tu bautizo, en tu purificación. Entonces, no haces esto en el nombre de Yeshua. Jesucristo, cuando celebró la Pascua, él dijo, hagan esto en memoria de mí. ¿Qué te pasó? ¿O qué nos pasó? Pues por andar siguiendo al hombre y no al camino. Nos desviamos. Pero gracias a Dios por su misericordia que siempre nos da la oportunidad de regresar al camino, de regresar a la lógica, al culto racional. Bendito Dios por esa oportunidad. Entonces todas estas fiestas forman parte del aspecto ritual de Levítico, incluyendo, por supuesto, el Shabbat, el día de reposo, que en su momento también se llevaba a cabo unos aspectos rituales. Nada que ver con el vino, las velas y los dos panes, o sea, nada que ver. Eso es un invento judío que no tiene nada que ver con la celebración de la Pascua conforme en la Torah. En el Shabbat estamos hablando de los rituales, de los sacrificios incluso, que en el día de reposo eran especiales también, cada día de reposo. Estas fiestas anuales representan entonces todo el panorama profético acerca de la restauración de Israel, en donde el enfoque primordial, ¿qué debe ser? En todas y cada una de las 7 fiestas bíblicas, Yeshua, el Hijo de Dios, el protagonista principal de la obra de restauración y de redención. Así es de que pongamos mucha atención en el libro de Levítico y todo, absolutamente todo lo que vamos a aprender, y vayamos poco a poco descartando todo aquello que no tenga nada que ver con la palabra escrita y con la enseñanza de Jesucristo y con la enseñanza de los apóstoles. ¿Okay? De esa manera nos estamos purificando, nos estamos santificando. El otro aspecto, el otro rubro del Levítico tiene que ver con el sacerdocio. Las leyes relativas al sacerdocio exponen la forma en que el hombre debía mantenerse purificado y apto delante de Dios o para Dios, consagrado a Dios. Lo que en el contexto actual, ¿qué es lo que refleja? El peligro de pretender acercarse a Dios sin la debida purificación. Ya no de forma ritual, sino en el espíritu. ¿Por qué ya no puedes hacerlo de forma ritual? Porque ya no hay templo.
entonces en el espíritu. Y esto es importantísimo. Esto es toral. Entender, comprender esta gran diferencia. Porque no hay absolutamente nada que hagas en la práctica de forma material que no es sin que esté conectado con tu actitud en el espíritu para agradar al Padre, para acercarte a Él. Es por ello que Dios designó en su momento a los sacerdotes como intermediarios entre Dios y su pueblo. Hombres que debían tener una vida consagrada, ¿sí? Santa y de constante purificación ritual para ser aceptos delante de Dios. Esta es la gran diferencia de aquel tiempo y el tiempo y de hoy en día. ¿Cuál? De que todos estos sacrificios, todo ese tipo de purificación ritual dejó de ser a partir de la destrucción del templo. ¿Tú crees que fue voluntad del hombre solamente? Dios lo dispuso, porque dispuso que ya había llegado el momento de que cambiaran todo el culto que el hombre le diera a Dios. Un culto lógico que tendría sentido en su vida, con lo que hace, con lo que profesa, dice ser. Y si es en el espíritu, no importa cuán hipócrita podamos ser o la capacidad de hipocresía que tengamos cada quien. Él es el que se da cuenta, Él es el que recibe nuestro verdadero culto porque es en el Espíritu. Sacrificios vivos delante de Dios. Impresionante, es impresionante cómo es que el Señor ha hecho las cosas con todo el propósito de, de que nosotros mismos nos quedemos con nuestra falsedad, para que Él pueda ver lo que verdaderamente hay en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Y en ese sentido, también el otro rubro tiene que ver con las leyes de pureza, relativas a la... estas leyes implican una pureza que, con la cual se mantendrían nuestras actitudes aceptables y en su caso el pueblo aceptable delante de Dios. Bueno, lo que en los mandamientos respectivos se describe como las condiciones para que un hombre sea considerado puro o impuro. Vamos a darnos cuenta en el libro de Levítico cómo es que había determinadas circunstancias en lo material que con las cuales el hombre a partir de entonces se consideraba impuro. Lo que hoy en día debe entenderse como la condición en que se encuentra el hombre para determinar si puede o no tener una comunión con Dios. Entre las leyes de pureza tenemos una de las leyes que resulta más difícil de comprender para las personas. Las leyes dietéticas, por ejemplo. Y eso es entendible si consideramos que las razones, porque esas leyes aún no se comprenden ni se disciernen en el ámbito espiritual de hoy en día. Otra faceta de las leyes de la pureza, nosotros las vemos en el tema en relación a la justicia, la integridad sexual, etc. Esas leyes en su conjunto determinan la calidad moral en que se encuentra el pueblo a fin de determinar su condición apta delante de Dios. Finalmente, como el punto central y más relevante del libro de Levítico, encontramos el mandamiento relativo a Yom Kippur. Y este mandamiento lo encontramos en los capítulos 16 y 17. La parte de la ley, esa es la parte de la ley que expone todo el ritual relativo a la expiación del pecado del pueblo. El ritual tan importante, es un ritual tan importante de comprender que en la medida en que lo entendemos, que lo podamos comprender, es como vamos a poder entender la cruz de Yeshua.
como el clímax de todo el sistema sacrificial. Ese es el reto. Ese es el reto para ti y para mí, que podamos comprender esos dos capítulos, Yom Kippur, como el clímax de todo el aspecto ritual, sacrificial, sistema sacrificial de aquel entonces y de qué manera debe reflejarse hoy en día en nuestras vidas. Esa comprensión. Por lo que hoy en día, en que hay más sacrificios y que el acceso al Padre ha sido provisto por el sacrificio perfecto de Yeshua, ¿sí? Hoy en día pues, los sacrificios son espirituales, ya no son rituales. ¿Por qué? Porque el sacrificio perfecto fue del Hijo de Dios. Y es así como resulta de suma importancia entonces comprender la enseñanza didáctica que nos provee este libro, el libro de Levítico, y a fin de comprender en todo su contexto y en toda su profundidad lo que implicó el sacrificio del Hijo de Dios. ¿Qué te parece? Está preciosísimo, interesantísimo. Es muy interesante, ¿no? Así es de que pues vamos a disponernos a tener tiempos muy interesantes, muy interesantes. Créame, no tiene nada de aburrido el libro de Levítico, es fascinante, fascinante. Y nos vamos a detener lo que tengamos que detenernos, no hay prisa, no llevamos prisa en lo absoluto. La verdad de las cosas es que lo poco que he aprendido es a disfrutar. Y de lo poco, lo mejor es que he aprendido a disfrutar cada vez que nos ponemos a analizar, que compartimos, que platicamos acerca de la Biblia, de la Escritura. Cualquier pasaje de la Escritura es digno de tomarte todo el tiempo necesario. No hay prisa, no hay prisa para no debemos tener como que expectativas a determinado tiempo terminar con... Eso es una falacia si consideramos que hoy estamos y mañana solo Dios dispone. ¿Estás de acuerdo? Levítico capítulo 1, desde el versículo 1 dice, llamó el Señor a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda al Señor de ganado, vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Una vez que fue levantado el tabernáculo, el Señor habló a Moisés desde el interior del tabernáculo y recibe este mandamiento para que hable al pueblo y les instruya acerca de las ofrendas. La palabra para ofrenda en el hebreo es la palabra corbán, que viene de la raíz karab, que significa acercarse a. Si ya en esta introducción ya entendimos que uno de los aspectos más importantes tiene que ver la aptitud, el ser apto para poderse acercar a Dios, la consagración, la santificación, ser santo, eh, estar sin mancha delante del Padre. En ese sentido, imagínate entonces lo que significa hacer ofrenda a Dios, acercarte a Él. Ninguna ofrenda nada de lo que tú hagas como ofrenda al Padre va a ser apto si tú no tienes esta condición. Vas a poderte acercar a Él una vez que estés santificado, que no tengas una actitud, un aspecto de impureza que te esté impidiendo tener comunión con Él. La ley sacrificial establece dos tipos de holocaustos. Esto es muy importante porque unos son obligatorios y otros son voluntarios. Los obligatorios eran ofrecidos en determinadas ocasiones y eran presentados por los sacerdotes. Entre los obligatorios se encuentran los holocaustos diarios, por ejemplo, que se encuentran descritos en el capítulo 29 de Éxodo. Si ustedes recordarán, si me ayudas a leer de Éxodo 29, de los versículos 38 al 42. 38. A 42.
Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida al Señor. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Así como los holocaustos ordenados para cada día de reposo también, más atrás, el capítulo 28, versículos 9 y 10, estamos hablando de los holocaustos obligatorios. 28, números 28 del 9 al 10, perdón. Mas el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto y 2/10 de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Si nos damos cuenta, en el día de reposo se llevaban a cabo este mandamiento ritual, ¿sí? Especial, por ser día de reposo. Dice, así como los holocaustos, entonces el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Bueno, entonces es importante. Por otro lado, había entonces holocaustos que, aunque también eran obligatorios, eran de naturaleza ocasional y eran presentados por las personas específicas, es decir, como por ejemplo, los holocaustos con motivo de la consagración de un sacerdote o con motivo del nacimiento de un niño, el holocausto ordenado con motivo de la purificación de un leproso. Nos vamos a dar cuenta que estos mandamientos eran obligatorios, pero eran ocasionales y obedecían a determinadas circunstancias. Así es de que, como lo hizo en su momento, por ejemplo, recordemos el apóstol Pablo, que llegó a Jerusalén en el libro de los Hechos. Nosotros vemos cómo fue que en el capítulo 21 estuvimos analizando que cuando llegó a Jerusalén, los que le recibieron le dijeron, están divulgando que pues tú estás enseñando en contra de la ley, en contra del templo, en contra del pueblo, etcétera, etcétera. Así es de que te proponemos que hagas esto, paga los gastos de estos hombres que van a hacer voto. Aunque no se describe a qué voto se refiere, están hablando del voto nazareno. Así es de que esto era una obligación, ¿de acuerdo? Y esto, por otro, pues obviamente que era correcto porque aún estaba el templo. Por otro lado, los holocaustos, hay holocaustos voluntarios o había holocaustos voluntarios y podrían ser presentados por una persona en cualquier momento, pero también debían cumplir con los mismos requisitos de los holocaustos obligatorios. No cambiaba, o sea, el aspecto ritual no cambiaba, los mandamientos eran los mismos. ¿Qué significa esto? Que el culto no cambiaba, el culto era el mismo. Los mandamientos relativos a los holocaustos descritos en el capítulo 1 de Levítico son referentes a los holocaustos en general. Así es de que los primeros 7 capítulos de Levítico nos hablan de las ofrendas personales voluntarias. Los capítulos del 1 al 5 son en su mayoría instrucciones hacia el pueblo que trae la ofrenda, y los capítulos 6 y 7 son en su mayoría instrucciones hacia los sacerdotes en cuanto a las ofrendas. De manera que debemos tomar nota
del concepto de ofrenda. Aquí esto es muy importante, en virtud de que el significado de la palabra hebrea implica acercarse a Dios. Así es que eso es lo que nosotros debemos considerar hoy en día para poder acercarnos a Dios, solo que en el contexto de la ausencia de sacrificios u ofrendas en el tabernáculo o en el templo, ya que no existen en la actualidad. Esa es la tarea. Que aprendamos a través del estudio de Levítico cómo es que hoy en día podemos reflejar estos mandamientos que por supuesto, por alguna razón muy importante, Jesucristo dijo que la ley no dejaría de ser y que Él no vino a abrogar sino a cumplir y que no dejaría de ser hasta que el cielo y la tierra pasen. Importantísimas las palabras de Jesucristo, los dijo precisamente porque el mandamiento, desde entonces, desde ese momento que dijo esto el Señor, tenemos un mandamiento y una gran responsabilidad de entender en su contexto correcto la Torá para aplicarla hoy en día en nuestra vida. Verso 3 de Levítico 1 dice: si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor. El requisito que debía ser de que debía ser macho sin defecto implicaba un animal perfecto, como lo comentamos hace un momento. Fíjate bien, hazte cuenta, ponte tú en el lugar de este animalito. Ponte tú en el lugar de este animalito. Tenía que ser perfecto, lo mejor del rebaño. En ese sentido, la manera en que hoy lo podemos entender es que tu sacrificio vivo a Dios será acepto siempre que ofrezcas lo mejor de ti a Dios. Y al decir sin defecto, esto implica el simbolismo de ser sin pecado, una actitud purificada delante del Eterno. Y aquí quiero hacer una aclaración: sin pecado consciente, es decir, que sepas tú que hay algo que está mal en ti y te estás negando a rectificar. No estoy hablando del pecado natural de la carne por causa de ser carne y de que somos susceptibles de equivocarnos en cualquier momento y cometer un pecado por esa ocasión, o por desconocimiento, quizás por hierro. Son distintos aspectos. Pero si la maldad está en nosotros por causa de algo que sabemos que está mal y que nos estamos negando a quitar de nuestra vida, entonces no estamos cumpliendo con ese requisito. No podemos ser perfectos en ese sentido. No estamos purificados, si no somos aptos para tener comunión con Dios. ¿Y qué crees? Eso no lo determinas tú. Eso lo sabe Él. Y Él pone una barrera, una separación impresionante entre ti y Él por causa de que tu sacrificio no es acepto. Imagínate qué impresionante eso. Fíjate, acompáñenme a Malaquías en sus Biblias, por favor. Acompáñenme a la profecía de Malaquías, capítulo 1. Desde el versículo 1. Perdón, del versículo 8. A partir del versículo 8 vamos a leer. Malaquías 1, verso 8. Dice: y cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificarlo, está hablando de un animal que no es perfecto, que no es puro, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o te será acepto? Dice el Señor Dios de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? No importa cuánto ores, si no estás rectificando lo que sabes que está mal. Dice el Señor de los ejércitos. Verso 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Ya te diste cuenta, no va a aceptar nada de ti por causa de tu defecto. 11.
Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Verso 12, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa del Señor. Wow. Cada vez que tú pretendas llevar a cabo algo para agradar a Dios, como un culto supuestamente racional, pero está impuro por causa de tu condición, no de lo que haces, podrá ser algo muy perfecto, algo muy bonito, muy vistoso, no, de tu condición. Entonces, lo que estás diciéndole con esto, una vez más lo voy a leer. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís inmunda es la mesa del Señor, y cuando decís que su alimento es despreciable. ¿Por qué despreciable? Porque Él no lo acepta. Él no lo va a recibir. Verso 13. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Claro, ¿por qué? Porque te convertiste en un religioso. Te convertiste en un religioso y te cansó el ritual. La esencia de la razón por la cual el templo ya había cumplido su función y ya tendría que desaparecer. El pueblo perdió el propósito, el objetivo primordial. Oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice el Señor de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice el Señor. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica al Señor lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Si ya estamos entendiendo las palabras del apóstol Pablo acerca de que hoy en día tu culto, tu Shabbat, tu día de reposo que le consagras al Eterno, tiene que cumplir el requisito de ser perfecto, de ser puro, de no tener defecto, es por causa de su gran nombre. Así es de que imagínate el temor reverente que debemos tener hoy en día. No es para que tengamos miedo, quiero ser claro. Que tengan miedo los que a propósito están pecando, ellos sí, que tengan miedo, porque es terrible. Escucha la profecía de Malaquías, las palabras, lo que dijo el Señor acerca de él, maldito el que engaña. Es una maldición que está expresando el Eterno para todo aquel que a propósito no quiere corregir su vida y que encima de eso pretende agradar a Dios ante la vista de los demás. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica al Señor lo dañado, porque yo soy gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Wow. Este pasaje nos da una clara referencia de lo que representa este mandamiento acerca de la ofrenda de macho perfecto. Si era holocausto vacuno, pues queda manifiesto que el enfoque del reclamo de Dios es la actitud con que se llevan a cabo las ofrendas. Llegó el momento en que la religiosidad simplemente les hartó, tanto que el pueblo como los sacerdotes, quienes recibieran esta reprensión, así las palabras del apóstol las palabras del apóstol Pedro, ya en otro pasaje, tienen todo el sentido y todo el peso de esta expresión. Acompáñenme a primera de Pedro, capítulo 1.
versículos 18 y 19, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no son cosas corruptibles como oro o plata. Aquí está lo importante. Sino con la sangre preciosa del Mesías, Yeshua, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso la importancia de comprender el sacrificio de Jesucristo. Fue perfecto. ¿Y por qué fue perfecto? Porque Él en su vida no tuvo engaño. Fue puro. Él no cometió pecado. El Señor fue consagrado. Ese es el ejemplo a seguir. Verso 3 de Levítico 1. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor. Este mandamiento también puede tratarse de una profecía respecto del sacrificio de Yeshua. Sin embargo, para considerarlo así, debemos ser conscientes de que Yeshua tuvo que haber sido sacrificado frente al templo. Aquí hay algo importante y se los comparto como una opinión, salvo la mejor opinión de ustedes y lo que lo consideren. De acuerdo a todo a lo que ya vimos desde Éxodo, acerca de la colocación que tenía el altar de los sacrificios respecto al tabernáculo, podríamos nosotros considerar que Yeshua tuvo que haber sido sacrificado frente al templo de Jerusalén, porque el templo ocupó el lugar del tabernáculo, en dirección a la puerta. Y bueno, en este sentido, no podríamos considerar que el Mesías, que Yeshua, haya sido crucificado detrás del templo o en otro lado, porque de esa manera no se cumpliría este aspecto del el orden sacrificial y, en su caso, profético. Todos los sacrificios fueron hechos a la entrada del santuario, nunca atrás, nunca en otro lugar, justo en el lugar donde estaba colocado el altar. Esto nos coloca en la hipótesis de que Yeshua tuvo que haber sido sacrificado entonces en el monte de los olivos. Hay comentaristas que consideran que es muy probable que el lugar donde estaba ubicado el árbol de la vida en el tiempo del Edén, haya sido precisamente en el lugar donde se construyó el templo de Jerusalén. Si ustedes recuerdan, en los estudios que nosotros tuvimos de Génesis, consideramos esta hipótesis, la hipótesis en que David pudo haber tenido una revelación sobrenatural del lugar de donde debía construir el templo, justo en el lugar que ocupó en el Edén. En esta hipótesis, lo que opinan algunos comentaristas es que el árbol de la ciencia probablemente estaba puesto en el monte de los olivos, donde fue sacrificado Yeshua. De acuerdo a esta hipótesis, quiero ser claro, quiero ser claro. Estamos tratando de armar los pasajes. Lo impresionante es que esa hipótesis, pues, si es verdadera, estaríamos ante el hecho de que el mismo lugar donde el pecado fue introducido al mundo, justo en ese mismo lugar, el pecado fue expiado por el sacrificio perfecto de Yeshua. Así es de que bueno, vamos a dejarlo aquí para no extender mucho el estudio. Los dejo con esta propuesta para ver ustedes qué piensan, a ver qué opinan. Y pues bueno, vamos a concluir, si les parece, con una oración. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Bendito Dios, te alabamos, Señor, porque en este Shabbat, Padre eterno, nos has hablado a nuestro corazón, diciéndonos, vuélvete a mí. Gracias, Padre, porque la ley es perfecta que convierte el alma y es el medio para que nosotros
podamos acercarnos a ti a través de la sangre de Yeshua. Porque Yeshua es el que nos abre el entendimiento y el maestro que nos enseña, Padre. Y tu ley es el ayo, es el maestro también, que nos muestra el camino. Permítenos, mi Dios, en este caminar, en este andar, Padre eterno, obedecerte, cumplir tus mandamientos, mi Dios. Sobre todo, hacer sacrificios perfectos delante de ti, voluntarios, que nuestro corazón, Señor, sea agradable a ti, Señor. Un corazón arrepentido no despreciarás. Gracias te damos, papito, por este tiempo, por cada palabra que hemos escuchado en tu nombre, Señor. Te bendecimos, mi Dios, y que esta palabra quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, para que a partir de ahora que estamos estudiando Levítico, Señor, podamos ofrecer sacrificios vivos, santos y agradables delante de ti. Te alabamos, mi Dios, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.